Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Yo soy Liz. y hoy queremos hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención porque eh, ha sido muy diferente para mí, ya lo explicaba en el primer episodio, mantenerme firme y constante en buscar a Dios. Entonces vamos a estar hablando un poco de las disciplinas espirituales, que son a términos generales y en general y en particular queremos estar hablando un poco de cómo ha sido nuestra experiencia en esta dinámica de mantenernos enfocados, de mantenernos constantes y de estarnos predicando el evangelio a nosotros mismos, recordándonos las verdades de que Jesús nos ama y cómo nos sostiene, cómo camina con nosotros, como tratando de ponerle un poco de pies, manos y piel a ideas un poco más abstractas que a lo mejor están ahí viajando en diferentes conversaciones, pero es muy difícil explicar cómo lo estamos viviendo. Casi siempre suena muy abstracto hablar de eso. Y como para introducir un poco, hablando de disciplinas espirituales, dependiendo del autor que leas, puede haber variedad, pero principalmente tenemos la lectura de la Biblia, lectura y estudio de la Biblia, la oración en términos generales, podemos hablar de acción de gracias, de peticiones, de ruegos, de súplicas, variedad. Alabanza y adoración, yo lo englobaría en lo mismo. A términos generales, el apartar tiempos específicos para cantar a Dios, para adorarlo con ciertas intenciones, de cierto modo. El congregarse también sería una disciplina espiritual y algo en lo que explícitamente la Biblia nos encomienda a que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dentro de eso podremos mencionar en el congregarse el discipularse, véase el caminar junto con un grupo de personas bajo la tutela de alguien para estar creciendo juntos en el Señor hacia una meta específica. En nuestra iglesia lo vemos mucho, ¿no? Como desde con los libros de navegantes, con esta dinámica de aprender a leer la Biblia, aprender a orar, aprender a hacer un devocional. Esas son dinámicas propias de estas disciplinas espirituales. Y creo que en términos generales eso sería como lo que habría, y ahí podremos un poco agregar cada uno su propia experiencia, en qué hemos batallado, qué nos es más sencillo, qué nos es más complicado, qué es aquello, como a veces es mi caso, que ni siquiera haces o dedicas muy poco tiempo a hacer, que a mí me pasa mucho con específico el dedicar tiempos en la semana a estar cantando a Dios en específico y adorándolo de esa manera. Pero la idea es tratar de enfocarnos en lo que nos lleve, en lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Y ahí tú me conoces, creo que al menos a mí lo principal es estar leyendo la Biblia. Eso me ayuda a mantenerme. Hace algunos años, cuando decidí entrar al Instituto Bíblico, cuando decidí todo estaba bien. En el lapso en que se inicia el proceso de inscripción y se inicia el instituto, pasaron muchas cosas en mi vida donde yo me peleé con Dios. Pero una de las materias requería presentar el devocional para obtener calificación. Y ahí fue, pues ya pagué, ya estoy aquí, aunque estoy enojado con Dios, voy a seguir haciendo mi devocional. Y eso me generó a mí la disciplina de poder estar pasando tiempo con Dios y dejar y tomarme el tiempo de escucharlo.
no llegar a leer la Biblia con múltiples peticiones, porque yo no quería pedirle nada a Dios, yo estaba enojado, pero sí estando atento a su voz, porque tenía que presentar, tú te acordarás, tenías que presentar tu conclusión, tenías que presentar tu aplicación, qué versículo ibas a estar orando, como que esa dinámica, eso a mí me ayudó muchísimo y a la fecha ha ido renovando mucho mi entendimiento el mantener esa disciplina. Tal vez no buscar leer mucho en volumen, pero sí buscar específico, tener ese tiempo con Dios donde yo estoy enfocándome en escuchar su voz, en atender lo que Él quiere decirme y cómo quiere decírmelo y no tanto a las peticiones. ¿Y qué te dijo después del pleito? ¿Qué pasó? No me acuerdo de eso. O sea, creo que no me has contado el contexto de eso, o no sé. Muchos temas familiares, temas de trabajos de mi papá en específico, o sea, como que muchas pérdidas, muchas cosas que estaban pasando en torno que terminaron afectándome física, anímica y espiritualmente. Y te soy sincero, no recuerdo nada específico de que dijera, esto que Dios me habló cambió mi vida. Creo que lo único que recuerdo bien claro es que durante ese año Dios me dio a memorizar segunda de Corintios, el de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aprendí en ese tiempo lo que era depender de la gracia de Dios. Porque yo no llegaba a mi devocional diciéndole, Señor, háblame. Yo no quería que Dios hablara, pero Dios seguía derramando gracia y seguía hablándome, seguía consolándome, seguía instruyéndome y fue bonito. Y alrededor de 3 meses antes de acabar el primer cuatrimestre del instituto, como que ya había otra vez vuelto a andar en marcha, vuelto a caminar con Dios, vuelto a tener gozo de pasar tiempo con Él. Pero sí me ayudó a cambiar mi forma de acercarme a leer la Biblia, porque eran tiempos donde mi única intención era leer, no pedirle nada a Dios, y Dios cambió mucho en el hecho de, tú no tienes que pedirme, pero yo sí tengo algo que entregarte todos los días, todo el tiempo, porque mi gracia es suficiente. Entonces, eso. ¿Alguna en específico que tú recuerdes que a ti es como que la que más te ayuda a mantenerte enfocada? Pues ahorita que hablas sobre el tema de cómo te ayudó a ti a estar como enfocado, o sea, el hecho de después de tener este conflicto mental, espiritual, creo yo que tal vez yo no tuve un conflicto de ese estilo, pero sí recuerdo que recién me mudé a esta ciudad, pues yo no, mi comunión con el Señor era muy limitada en el aspecto en el que pues ya estando en la universidad, teniendo que valerme por mí misma en trabajo y universidad al mismo tiempo, o sea, toda la responsabilidad de la universidad y mis gastos viviendo en otro lugar que no era mi casa, pues era más difícil. Y también, pues como en fines de semana, pues trabajaba, entonces tampoco tenía esta dinámica de un devocional. O sea, sí era leer la Biblia, pero pues a veces sí, a veces no. Entonces era una cosa rara porque tampoco había crecido con una disciplina sobre el estudio de la Biblia. O sea, creo que eso es muy importante. De hecho, yo no recuerdo, o sea... Y también venías de un contexto pesado, ¿no? O sea, era en fines de semana viajar a Tehuacán, regresabas en la madrugada a Puebla a tus primeras clases, entonces como que traías un caos cansancio. Y de repente llegar aquí como que fue reestructurar mucho, ¿no? Sí, traía una dinámica muy ruda en mi forma de vivir y de realizar todo, que realmente ganas y tiempo no me queda mucho para hacer pues mis tiempos devocional y así como que pudiera ser un pretexto si tú lo quieres, pero la verdad es que era muy, muy pesada la forma que vivíamos. Digo vivíamos porque mi hermana también estaba en la universidad. Y bueno, pues a lo que voy es que yo recuerdo tal vez antes de entrar a la universidad en mi ciudad donde nací,
Ahí llegué a tener uno que otro discipulado, pero eso no generó realmente en mí un tiempo de devocional tal cual. Creo que lo tuvimos como un requisito de haz esto y lo haces y ya, ¿no? Bueno, el punto es que hasta que llegué a esta ciudad, pues me llamó mucho la atención ver a gente comprometida y con un gozo tan grande de estar estudiando la palabra del Señor, cosa que nunca antes había visto. Claro. Yo veía platicar a compañeras del trabajo, estábamos trabajando en una escuela primaria cristiana de la misma iglesia y pues está padre, ¿no? Está muy, muy padre porque había pues, obviamente una cosmovisión cristiana y demás. Y ahí fue donde encontré a estas colegas en este momento que también iban a la misma iglesia, que hablaban mucho sobre, ay, que la materia tal, y que está bien padre, y que yo me interesé. Dije Aparte que era como el boom del instituto, ¿no? En esa época. no sé, yo solo sé que hablaban sobre un tema de que un instituto, que estudiaban, que estaba bien padre y no sé qué. Yo dije, ay, yo quiero eso, o sea, yo quiero saber qué es eso, ¿no? Le pregunté a alguien, que en ese momento era muy cercano y me dice, ay, no, es muy cansado, tienes que leer mucho. Y yo así como, me explotó mi globo, así, y dije, ok, lo olvido. Dijo, no, eso es mucho. Y con el trabajo que tienes no te va a dar tiempo y que no sé qué. Yo, ok. Bueno, pues volvió a suceder. El instituto comenzó y volví a escuchar a estas personas, pues ahí compañeras de trabajo y yo dije, quiero meterme. O sea, era mi intención de meterme. Y bueno, pues ya pregunté y todo, cuánto cobraba y todo y ya. Dijeron, esto ya empezó. El instituto ya empezó, vas atrasada. Si tú te comprometes a hacerlo y ponerte al corriente, pues vas. Te damos chance, bueno, la persona encargada. Y yo, sí, yo me comprometo. No, pues, o sea, yo recién había llegado de graduarme en la universidad, empezando a dar clases reales con niños reales, como encargada real de todo un día con los niños, más suma al instituto, o sea, se me volvieron días, o sea, literal, o sea, era trabajo, instituto, o sea, como que todo se englobó en eso por 6 meses, que fueron los primeros meses del instituto. Entonces, la verdad, como venía, yo digo que encerrada, ¿no? Como que mi cabeza estaba, pues ahora sí que tenía que tener una limpieza profunda, porque había mucho previo había muchas cosas ya acomodadas, ya establecidas, que agarraron cupo que no debían de estar ahí, ¿no? Tenías que mover mucho. Y por ejemplo, como Timoteo, cuando le hice a Timoteo que él fue enseñado por su abuela y por su mamá, y fueron cosas que quedaron desde que era niño. Yo tenía muchas cosas en mi cabeza, pero yo ya no había crecido después de eso. Yo ya no había tenido una comunión tan cercana, más bien no había tenido una comunión cercana, a pesar de que había habido una conversión, tenía una convicción firme, pero no una relación no hubo esta íntima dinámica con Dios. de discipulado y una comunidad. Exacto. Una congregación que te animara a ir más allá, ¿no? Exacto. Llegamos aquí, punto. Ya llegaste, tocaste, vas. Y no tenía algo más. Realmente no tenía yo un apoyo tampoco en la iglesia donde yo iba. No había algo, ¿sabes? No había nada que tal cual me motivara, a excepción de que mi mamá siempre se mantuvo fiel, que yo doy gracias a Dios porque pues de otro modo hubiera sido más difícil para mí ser fiel, ¿no? Pero ya habiendo creído en el Señor, pues obviamente pues para mí fue seguir con esta convicción, mantenerme a la raya con el pecado, literal, así como no toco esto, no me mancho, claro, creyendo que lo estaba superando, ¿no? Claro. Pero me faltaba la parte de la comunión. Yo veo un parteaguas a partir de que tomo el instituto, ya llegando aquí, porque fueron años, el tiempo que yo tomé el instituto, que vivía soltera, vivía sola, y mucho de mi tiempo lo invertía estudiando la Biblia. Y literal, porque eran trabajos, eran lecturas enormes, eran diferentes materias. Y yo nunca me he considerado un cerebro estrella, ni muy brillante, pero me esfuerzo y creo que intento sacar la chamba, intento lograr, y intento que
pues que salga, ¿no? O sea, realmente lo que Dios me permite entender, y eso trato de, pues de ir absorbiendo, ¿no? Pero eso me ayudó a tener una comunión con el Señor. Y yo lo único Claro. rescatable que tengo del instituto, ni siquiera el diploma, porque creo que a mí no me sirve para nada, ni el de, es que fueron dos, uno de teología ¿Y comunicación? comunicación y el de apologética. Claro. Yo hoy te puedo decir que ninguno de esos me sirve en mi currículum para nada, pero También ya tu etapa laboral como que ya pasó un poco, ¿no? no, creo que en ninguna área, no, Aunque no sé, estuviera creo así. que no embona en nada. Pero a lo que voy es que a mí, para lo único que el instituto a mí me sirvió fue para acercarme al Señor de una manera distinta y Claro. dinámica, donde yo por fin empecé a tener una relación cercana con Dios, y creo que para eso me trajo Dios, para cambiar totalmente mi comunión con Él, dejar cosas que traía yo en mi cabezota, que ya sabes, ya siendo cristiana y todo, aún así persigues cosas que pues tu carrera, lo que sea el mundo te ofrece, y pues vas con todo, ¿no? No es que sea malo, simplemente tampoco es como que me acercaba más a Dios, pero yo no estaba teniendo una comunión que me mantuviera en balance, ¿no? Como en la tierra. Entonces yo creo que Dios me bajó a tierra, y empecé a tener una comunión muy cercana con Dios. Entonces, literal, o sea, el Señor me daba consejo, el Señor me consolaba, el Señor me decía, veniste de aquí, yo te limpié, tú eres mía, y en momentos de total soledad, que me sentía sola, o sea, había momentos en los que caminaba yo en la calle y sentía, así me venía un desánimo, tristeza, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sola. Como una nostalgia, ¿no? Ajá, una nostalgia, no tengo a nadie, porque estoy aquí teniendo familia, y se me venía así como las lágrimas, ¿no? Y Dios me recordaba, ¿no? Yo estoy contigo, tú eres mía, yo te traje, yo estoy contigo hasta el final, o sea, y ahorita no tengo, o sea, perdí mi Biblia de todas las promesas, ahí tenía yo subrayado muchas cosas, me la robaron en un viaje, bueno, robaron toda la bolsa y ahí iba mi Biblia, entonces fue una gran pérdida, pero Dios me dio muchas promesas en todo ese tiempo, y me enseñó a tener una comunión cercana con Él. Entonces yo creo que en primera posición es lo mismo que tú dices, la comunión en nuestro tiempo devocional con el Señor, o sea, Claro. nuestra lectura bíblica, y a la par la oración, porque creo que yo no asiento bien lo que he leído hasta que lo oro, salen las palabras y fluye una conversación con Dios que a veces me quiebra, o sea, a veces dices, Señor, gracias por esto, shalala, y a veces simplemente Dios me habla así, y como que acomoda todo para dejarme saber, o no sé, tener esa comunicación fluida con Él, ¿no? Hay intervención divina, ¿no? Podríamos decir, lo que Sí. menciona en Romanos, que el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones, ¿no? Órale, qué loco. Y de todo esto, ¿cómo es hoy en día? Porque me acuerdo que recién nació nuestro hijo, como que todo se te complicó otra vez. Sí. Porque venías o sea, fue cambiar, dejar de trabajar y estar full tiempo como mamá, y nuestro hijo fue difícil. Fue difícil en el sueño, sobre todo. Actualmente ya duerme bien, mejor, pero ¿cómo fue mantener eso? O sea, en ese tiempo de crisis, ¿qué te ayudó a mantenerte enfocada? A recordar quién es Dios, lo que ha hecho por ti, a no sentirte condenada, porque con un hijo que no duerme, que batalla, que llora mucho, pues, quiero pensar que hay muchos pensamientos de condenación. ¿Cómo fue? Que recuerdes, ¿qué era lo que te ayudaba? Tal vez alabanzas, oraciones, no sé. Pues creo que lo que yo hacía mucho cuando él era bebé, ahorita ya puedo hacer mi devocional con él, pero cuando él era bebé, en cuanto él se dormía, o sea, yo tenía una rutina. Se despertaba él muy temprano y estaba un ratito contigo, y yo me quedaba dormida para reponerme, por así decirlo, porque dormía yo que
a lo mucho 3 horas en la noche. Sí, de repente Porque se eran paraba cada noches muy rato, largas. me paraba, le daba leche, otra vez, dormía, se despertaba, o sea, era muy caótico. Pero me reponía una hora más que tú estabas Que yo me en quedaba casa con antes de él. irte al trabajo. Y ahí tenía que estar despierta, o sea, a las 7 máximo, ¿no? Porque tú te ibas temprano. Entonces me pasaba que, pues ya estar con el bebé y pues mamá primeriza. Entonces yo siento que siempre estuve muy pegada a mi hijo, y también lloraba mucho, lo ¿Tú o él? calmaba, y los dos llorábamos. Y ya le hacía ejercicio, lo vestía, todo, luego lloraba otro rato, entonces así, y ya cuando era su primera hora de siesta, esa era mi primera hora de poder leer la Biblia. O sea, se Ok. dormía, o sea, tenía 3 siestas. Yo decidía, ok, ahorita es corte de uñas, porque dormido le cortaba uñas. Entonces yo decía, ¿cuándo le toca corte de uñas? Ah, tal. Entonces lo que yo hacía era programarme en mi cabeza y decía, ok, voy a leer mi Biblia ahorita, en la siguiente siesta limpio o cocino o como, dependiendo de la actividad, y en la última hago tal, ¿no? Entonces, pero siempre tenía un horario para yo leer mi Biblia. Entonces ya tenía a la mano mi Biblia, mi libreta para hacer apuntes, y era estar leyendo mientras mi hijo duerme. Y eso fue funcional, porque para ese entonces no me dormía, o sea, siempre estaba despierta para estar con él, Sí. atenta, al pendiente de él. Y hubo un momento, ¿no? En que, porque me veías a mí, porque para mí, por el mismo tema, era más fácil llegar en la noche y hacer mi devocional una vez que ya se apaciguaba el día en lo que tú lo dormías. Yo hacía mi devocional, era mi tiempo de leer la Biblia. Y un día te dije, ¿por qué no pruebas hacerlo en la noche? Y creo que lo intentaste como un par de semanas, tal vez un par de meses a lo mucho. Y al final creo que terminaste migrando por hacerlo en la tarde, como que ya más relax, su siesta ya era un poco más larga cuando fue su única siesta, pero creo que eso también ayudó, ¿no? Como que quitar la estructura de, porque venimos de una iglesia donde es muy bueno y aplaudo, donde se anima mucho a que la gente lea la Biblia, Muy pero temprano por la sí mañana. se les anima mucho a que sea a primera hora del día, porque cómo vas a salir al día sin que Dios te haya hablado, qué tal si había una promesa que te quería dar, pero pues la realidad es que muchas veces es complicado para muchos de nosotros. Entonces yo siempre he sido de la filosofía de no importa en qué momento del día, pero hazlo. Aparta 5, 10, 15 minutos al día, hazlo, ten ese tiempo con Dios y busca algo en lo que aferrarte. Y no solo te lo he dicho a ti en algún discipulado que me tocó dar, lo llegué a platicar cómo ha ido cambiando mi rutina de leer la Biblia, dependiendo la etapa de la vida. Y me acuerdo que un amigo se acercó y me dijo, ¿cómo está eso de hacer tu devocional en la noche? Como que para él era, o sea, se puede hacer Sí, en otro momento el día que no sea en la mañana. Y ya le expliqué que la idea es, pues a lo mejor en la mañana no tienes tanto tiempo, pero puedes darle una repasada a lo que apuntaste y ya, pero sales con el ánimo de lo que pudiste hacer en la noche, porque en la mañana te comen las carreras con los hijos, te comen las carreras al trabajo, de repente tener que ir a hacer encargos, o sea, como que te come el día y muchas veces no te da el día para despertar a buena hora. Entonces creo que ayuda mucho como que no aferrarse a eso. Me acuerdo que a ti te ayudó y eventualmente fuiste migrando sí, a una mejor a lo que hora. a mí me acomodaba, porque yo si leer en la noche yo me duermo. O sea, yo no aguantaba, o sea, yo empezaba a leer y ay, ya se me van los ojos porque no puedo, o sea, no puedo ni en la mañana ni en la noche. En la mañana también me duermo. Tengo problemas de sueño. Entonces, a mí me funciona por las tardes, es lo mejor que puedo hacer. Sí, y ahorita como él ya también ya no hace siesta, como que ya tiene su tiempo de lectura, como con su tiempo de relax, Ujú. lo tiene en la tarde, entonces aprovechan, leen juntos, platican, Sí, sí, oran. sí. Este, creo que yo, no sé si tú quieras mencionarlo, yo en lo que más batallo es en la alabanza. Ujú. Y me has visto por años y durante un tiempo me lo recordabas mucho, el hecho de repente en el ministerio está saturado con otras cosas, no llega gente y estar encargado de un ministerio es muchas veces decir, pues tengo que entrar al ruedo. Ujú.
Y me lo decías mucho, oye, pero trata de siempre estar desde la alabanza en el servicio. Y yo siempre he batallado con eso. No soy muy musical, entonces la música difícilmente me atrapa, entonces como que no le veo tanto peso en eso. Y me cuesta, me cuesta mucho, me gustaría decir que estoy trabajando en eso, pues la neta es que no estoy trabajando en eso, de repente sí me pongo algunas canciones cristianas, pero es que también como que no soy muy partidario de la música en general, no escucho mucha música y gran parte de la música que escucho, cristianos no la hacen. O sea, tanto en sonidos como en lo que estimulan las letras, son pocos las bandas cristianas que conozco que lo hacen. A lo mejor me falta escuchar más, pero sí, como que me gustaría a mí ser más enfocado en tener tiempos de adoración a Dios cantando, que creo que tú sí los tienes. Y a ti es muy natural de repente poner en el celular o en la Alexa, que esperemos que no responda. Sí, creo que para mí es mucho más fácil. O sea, yo tengo un gusto por la música en específico y para mí es muy fácil en cualquier momento del día ponerme a cantar. Y mi hijo ya se te aprende también las canciones y ya cuando yo empiezo, él continúa la letra. Entonces creo que para mí no es un tema. Y no precisamente creo que es necesario escuchar el género que te gusta de música, pero sí música de alabanza que incluso cantamos en la iglesia, ¿no? A mí Ujú. actualmente me cuesta memorizar esa música de alabanza, como que me quedó un chip de mi adolescencia e infancia de alabanzas, entonces me cuesta mucho memorizar las nuevas, pero las que escucho Pero repetitivamente tú las aprendo. escuchas mucho adoración en inglés Ah, claro, sí, ese sí me las y voy. muchísimas se me quedan a mí por eso, porque las vas cantando, de repente estamos haciendo algo y tú estás haciendo qué hacer mientras Dimir y yo jugamos y tú pones ahí canciones y por ratos te pones a alabar. Me acuerdo mucho de ti en varias ocasiones, de repente quedarte quieta con los ojos cerrados viendo el piso mientras estabas lavando los trastes o estabas lavando la barra y he aprendido con el tiempo a ya no preguntarte, ¿todo bien? Sino a entender que estás adorando a Dios en ese momento. Y me has comentado que a veces con Demir también lo llegas a hacer y llega a suceder eso. Ujú. No sé si tú quieras comentar como alguna que sientas que es la que más te cuesta en específico. Sí, pues yo creo que a la fecha sigo con el tema el de la oración. Ujú. Entonces, sí, quisiera orar más de lo que lo hago, pero se me va el avión. Entonces, actualmente oro, como tú me has dicho mucho, el momento en el que alguien te dice orar por esto, ora. Porque yo soy de que escriben mensaje y yo, sí, al ratito no pasa y va el otro Y como día ya y leíste el mensaje, ya no ya se me vuelves a entrar a olvida. esa conversación. Entonces ahora lo que hago es que me llega un mensaje y empiezo a orar. Y como ya en ese momento empecé a orar por ese mensaje específico, me acuerdo de otra persona, entonces oro por esa otra Como situación. empiezas a hilar. Y entonces ya me aproveché para orar no solo por ese tema, sino por otros dos más, ¿no? Que me vinieron en ese momento de voy a orar por esto. Creo que eso he estado haciendo últimamente y me ha ayudado mucho. Puede ser mejor, creo, pero creo que también en el tiempo devocional también es un momento de oración que me gusta mucho. Pero no, creo que todavía podemos seguir Sí, o sea, mejorando en esa área. siempre hay siempre hay oportunidad de crecimiento en el área que sea. Ujú. Y creo que ya para cerrar, ¿hay algo que a ti te estimule fuera de estas disciplinas a mantenerte enfocado? Por ejemplo, en mi caso es mucho, me gusta mucho leer en general y también me gusta mucho la música rap. Y dentro del rap que escucho mucha gente que no comparte una cosmovisión cristiana. No me gusta el rap cholero y nada de eso. Cero escucho eso. Pero sí escucho otro tipo de rap que sugiere otro tipo de cosas. Pero es curioso escuchar las cosmovisiones detrás de esas canciones y escuchar esas ideas, leer esas ideas, leer
apologistas cristianos o gente no cristiana que comparte una visión sobre Dios o sobre lo espiritual, eso me estimula a mí la cabeza de estar pensando, que ¿cómo respondería? ¿Desde qué posición me colocaría? ¿Qué trataría de entender? Y el ponerme a pensar en eso, a mí me pone a pensar en, ok, ¿qué realmente enseña la Biblia? ¿Cuál es la posición cristiana? Ujú. ¿Cómo se muestra Jesús ante este tipo de personas? Entonces eso a mí me estimula mucho y creo que durante mi día, actualmente, más que mis tiempos devocionales o mis tiempos específicos de oración o mis tiempos de alabanza o incluso el congregarme en la iglesia, eso me ayuda a mantenerme estimulado porque eso puedo estarlo haciendo mientras estoy trabajando, mientras estoy lavando los trastes, todo el tiempo puedo estar escuchando eso y estar pensando en, por eso de repente cuando llegamos a platicar de cosas, yo te Ujú. digo, pues estuve pensando en esto porque en algún momento de la semana o en algún momento de mi vida escuché ese tema y me echó el hilo a andar y simplemente ahí fui desarrollando. Entonces eso a mí me ayuda mucho, no sé si tú tengas algo que, que no entre dentro de lo convencional, que Ujú. te ayude en eso. Ay, no sé, algo así como tú, la verdad es que no soy mucho de, mucho de lectura, leo poco, en realidad, de temas que realmente a mí me interesan, pero creo que yo nunca fui una persona que preguntaba, o sea, creo que eso ha cambiado mucho de un tiempo acá, yo creo que a partir de que me vine, no sé en qué momento cambió, pero fue yo creo que en estos años. Incluso yo creo que cuando nos casamos, tal vez, o poco Ujú. antes, tal vez. No sé, no tengo muy claro cuándo fue, pero Creo que muchas de estas conversaciones yo las recuerdo incluso un poco antes de que saliéramos, como que compartiendo esas conversaciones de repente tú me preguntabas o salían ahí ujú. temas en común. No sé si desde antes ya traías eso, pero yo es de las primeras cosas que Ujú. recuerdo. Sí, pero como que ya, tal vez desde el instituto empecé ya a tener más preguntas, empecé a generar más, ¿y por qué esto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y a qué se refería esto? Y como indagar un poquito más. Yo creo que también el poder estar haciéndome preguntas, no solamente en ciertos temas respecto a la Biblia, sino en general a la vida, ¿no? En lo que Ujú. sucede esto, por qué sucede esto, por qué aquello, por qué esto, o incluso en las cosas que desconozco actualmente, las investigo, o sea, creo que el tema de investigar me ha generado a mí algo muy Claro. distinto a lo que yo antes era. Antes alguien me decía esto porque sí, y yo lo asentaba como ciertísimo, ¿no? De no, sí, tiene la Ujú. razón. Pero hoy ya no, creo que hoy ha cambiado mucho esa dinámica y creo que el hecho de estar siempre atenta, siempre cuando algo no me parece del todo correcto o que no me cuadra o que no me suena, es a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué dijo? ¿Por qué lo dijo? Investigar sobre cualquier tema, ¿no? Y empezar a hacer cuestionamientos, ¿no? Creo que eso me ayuda mucho a mí. Y creo que yo aplaudo mucho tu caso porque me ha tocado mucha gente que es muy cerrada. O sea, tú no nada más estás cuestionando por rebeldía, sino hay una intención real de entender y hemos tenido conversaciones de varios temas en eso donde de Ajá. repente, pues aunque no estás del todo conforme con la postura que yo te puedo dar, terminas entendiéndolo, ¿no? Como que, pues sí, Ujú. me hace sentido el que estas personas hagan esto o el que se mantenga esta posición, aunque yo no la comparto, pero Ujú. realmente estás preguntándote para aprender, ¿no? Y no nada más para Juzgar. ser rebelde, porque platicábamos con alguien hace poco, ¿no? Que Ujú. de repente, pues, con una mente curiosa, como es de muchas personas, y en un discipulado de la iglesia empieza a hacer preguntas y terminaron prácticamente hablando con él de, oye, Paren de cuidado juzgarlo. con esto. Y yo le decía, porque yo soy mucho de esa posición de, mientras más preguntas, mejor, porque pues la intención es crecer juntos. Y Ujú. si no hay preguntas, tenemos un problema. Y si no permitimos que se hagan preguntas, estamos siendo mandatorios, estamos siendo dictatoriales en cierto sentido, si no permitimos que haya eso. Y yo le decía, pero pues no está chido eso, porque pues la idea es que crezcamos.
si estamos, si la intención es que entremos a un lugar y adoptemos en automático todo su sistema de reglas y todo su sistema de entender el mundo y no hay oportunidad de preguntas con respuestas sinceras, pues eventualmente lo que va a pasar es que vas a dejar de hacerles a ellos las preguntas y Ujú. simplemente vas a aparentar. Y creo que eso no está chido. Sí, exacto, y al final se genere una conversación, ¿no? No solamente un tema de, yo no estoy de acuerdo con esto, Ujú. porque tal y tal, o un cuestionamiento que, como tú dices, que tenga una respuesta, y quizás esa respuesta te va a llevar a a abrir un camino en el que puedan estar conversando y llegar a ciertas conclusiones que creo que al final de cuentas, pues van a arrojar luz al final a lo que la Biblia dice y poder llegar a algo, ¿no? O sea, no nada más quedarse ahí en el limbo de ciertos temas. Sí, porque a final de cuentas, por mucho que a veces como cristianos no nos gustaría aceptar, la Biblia no es un libro completo sobre temas específicos. La Biblia cuenta la historia de Jesús y la cuenta desde el principio y va trazando el camino a través del pueblo de Israel. Llega a Jesús, los discípulos, pero si alguien intenta llegar a la Biblia con cuestiones sobre este biología específica o astronomía o incluso cuestiones históricas específicas, no se va a encontrar con eso muchas veces. Hace poco escuchaba que hay reyes que políticamente fueron mucho más grandes que David, pero a la intención del relato bíblico, que David no fue un estándar político para Dios, sino un estándar de santidad, un amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David era como el tope y por eso a los reyes se les compara con David, pero hubo reyes que políticamente lograron mucho más, Ujú, pero la intención de la Biblia no es dar una explicación detallada de cómo fue el reinado de cada rey, ujú, sino cómo fue, cómo su posición influyó en la adoración y la inclinación del corazón del pueblo de Israel. Y a final de cuentas, cómo eso terminó trayendo el juicio y cautiverio en el que terminaron en Babilonia. Pero no vas a encontrar muy elaborado qué hizo, qué no hizo políticamente y civilmente un rey en los libros de los reyes, porque no es la intención. Es lo que hablábamos hace un par de capítulos, el capítulo pasado ujú. no recuerdo. Hay un sesgo detrás de cada escrito. Entonces hay otras fuentes, pero si nos cerramos a, no es que no debes preguntar eso, pues creo que ya ahí estamos mal, ¿no? Porque pues la intención es mantenernos enfocados. Y si alguien tiene una pregunta auténtica y la comunidad de fe lo rechaza, lo que te pasó a ti, o sea, tú llegaste y la comunidad a la que llegaste te estimuló a algo distinto, te Ujú, estimuló ujú, a algo mejor y a la fecha te trae la posibilidad de mantenerte enfocada. ujú, ujú, Bueno, ujú. pues eso sería todo por hoy. Gracias por escucharnos. Esperemos que esto sea de ánimo a cristianos y a quienes no son cristianos. Esperemos que les ayude a entender un poco cómo vivimos, cómo tratamos de agradar a Dios y las luchas que tenemos también para acercarnos a Él genuinamente, porque pues no todo es tan bonito y no somos perfectos ni seres iluminados que ya creyeron en Dios y ya nunca se equivocan y ya todo el tiempo adoran, anhelan estar con Él. No batallamos, tenemos luchas, a Ujú, veces no escuchamos su voz, a veces no obedecemos, a veces deseamos que responda y no lo hace, pero la Biblia nos enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y ujú, necesitamos mantenernos enfocados, animados unos con otros. Nosotros lo hacemos como matrimonio, pero necesitamos la iglesia, necesitamos personas a nuestro alrededor, amigos específicos que nos estimulen a eso. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos y nos oímos la siguiente semana. y bueno, pues si tienes la oportunidad de poder aprender un poquito estas disciplinas sobre
me imagino que tal vez en tu comunidad o en algunos recursos te podrán enseñar cómo leer, tener un plan diario bíblico, cómo llevar esto a oración. Realmente creo que hay recursos. Sí, eres parte de una Simplemente, iglesia, creo que lo principal es acércate a tu pastor o al ajá, liderazgo de la iglesia para que te te puedan puedan animar, orientar a qué puedes a estar qué puedes haciendo, o buscar. si ya tienen algún tipo de discipulado respecto a cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Como algo muy de principios, Ajá, muy de básicos. es muy importante para que realmente esto vaya formando en ti un hábito y puedas estarlo adquiriendo, y sobre todo no aferrarte al viejo modelo que tal vez ya traes, que no esté sirviendo, no esté funcionando para que realmente tu motor arranque y vayas en directo en el camino, ¿no? Como a mí me pasó, y puedas realmente llegar al punto clave, que es una comunión, y tener esta cercanía con Dios como tal vez no lo has tenido, como en mi caso yo no lo había experimentado hasta ese momento. Claro. Y bueno, pues gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Sigan compartiendo y dándole like. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye.